bendiga. Y a todos aquellos que nos puedan ver también, esperamos que este ministerio sea de bendición para su vida. Al leer este pasaje en Filipenses, quiero llevarlo a que recordemos la actitud del Señor Jesús, porque el pasaje nos motiva, nos invita a imitar esa actitud. La actitud que Jesús tuvo cuando dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Está una invitación del apóstol por medio del Espíritu Santo para que nosotros imitemos esa actitud. Por difícil que parezca, imitar una actitud de sacrificio, de humillación. No podemos ni siquiera imaginarnos, comparar con lo que significó para Jesús esa autohumillación, ese autosacrificio. Porque usted y yo, por más que podamos dejar lo mucho que creemos que tenemos, no es nada en comparación a lo que Él dejó y lo que Él se despojó para darnos un ejemplo y para redimir nuestra vida. ¿Cómo vino la humillación del Señor Jesús? Fíjese que nació como todos los hombres. Para nosotros es algo normal, pero aquel que era el creador, aquel que era el Dios eterno, que no tiene principio ni final de días, tuvo que nacer igual que nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo, hablando acerca de María, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así comenzó la humillación del Señor. El hecho de que el verbo de vida, el creador de todo, tuviera que ser envuelto en pañales. Y si eso no fuera ya bastante, ni siquiera nació en un lugar donde quizás la mayoría de los otros niños nacieron, sino que nació en un pesebre, en un lugar que fue acomodado para poder albergar a la gran cantidad de gente que llegaba para esa celebración, pero era como un lugar de hospedaje de segunda categoría. No nació en el Hilton, no nació en ningún lugar, no sé si el Hilton es lo mejor, creo que no, ¿verdad? No sé, pero en el mejor hotel no nació ahí, nació en un pesebre acondicionado para eso. Ahí comenzó el proceso de la humillación, pequeño, indefenso, aunque era el creador de todas las cosas. Colosenses 1:6 dice que en Él fueron creadas, ni siquiera solamente por Él, en lo que significa Dios, que that thought is too great for us to understand. Ese pensamiento es demasiado grande para nosotros para comprender, pero la Biblia lo dice que en Él, no por Él solamente, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Encapsula todo. Y aquel que fue el creador de todas las cosas, que nada de lo que hay puede subsistir sin su voluntad, se hizo un niño envuelto en pañales y nació en un pesebre. Así comenzó la humillación terrenal del Señor. Tuvo sufrimientos. El libro de Isaías nos habla y nos revela en el capítulo 53, versículo 3, pasaje que es muy específico, dice, hablando de Jesús proféticamente, fue despreciado y desechado de todos los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Oiga esa frase, y no le estimamos. Le decía yo el día viernes, aparte de que el Señor tuvo que aprender la obediencia de sus padres terrenales, hablo de José y de María, hermano, que eran las figuras de autoridad que tenía. En este caso, estoy seguro que había un estigma sobre él, porque usted sabe de que él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, siendo un varón justo,
sabiendo que pues el niño que tenía María no era de él, para no abandonarla y no que pasara esa vergüenza, dice que estando esposados eso pasó, entonces él pues la tomó como esposa, pero sin duda alguna, hermano, posiblemente se sabía de que eso había pasado y más de alguno o muchos quizá decían, ahí va el que dice que José es su papá, pero es de otro. Sin embargo, y era la verdad, o sea, su padre era Dios. De hecho, a los 12 años lo tenía muy seguro, porque cuando se les perdió a José y a María, les dijo, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene o es necesario que yo esté? Pero en todo el transcurso de la vida del Señor Jesús fue despreciado y desechado por los hombres. Los líderes religiosos que hubieran tenido que abrazarlo, honrarlo, hermano, lo despreciaron. Y quizás a veces cuando leemos en la entrada triunfal, en la fiesta de la Pascua, cuando Él entró y miles de personas tendían sus mantos y con hojas de palmas decían, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, tenemos que entender que muchos de esos que gritaban Hosana, dentro de unos días más estaban gritando, crucifícalo. ¿Por qué razón? Porque estaban ellos diciendo Hosana porque veían en Jesús al libertador político y social. Pero cuando Él, que venía a cumplir un plan mucho más grande que ese, decepcionó sus expectativas, fueron muchos movidos a cambiar los hosanas por crucifícale. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Si usted y yo tenemos aflicciones, Dios conoce cada una de las aflicciones que podamos pasar. Por eso la carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros. En cualquier situación que usted llegue delante de Dios, el Señor nos entiende, sabe lo que es la experiencia humana. Parte de la humillación del Señor fue que, y quizás esto es demasiado profundo y demasiado grande para que nosotros en nuestra corta mente podamos entenderlo. Pero en la cruz, cuando Él estaba entregando el Espíritu, recibió el abandono del Padre. Le repito, fue abandonado por el Padre. Él lo dijo. Mateo 27:46 relata esto. Dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que era uno con el Padre. Hermano, eran uno en esencia. Son uno en esencia. Pero en ese momento Él dice, me has abandonado. Obviamente, a donde yo llego a pensar es porque el castigo del pecado de toda la humanidad cayó sobre Él y no hay una intolerancia real entre Dios y el pecado, hermano, y como que escondiera su rostro de aquel que era su Hijo unigénito. En la humillación que tuvo, recibió el abandono de Dios Padre. Ve, hagamos un recuento. Nació humilde, indefenso. Fue despreciado de los hombres. Aparte, recibe el abandono de Dios. No solamente eso, sino que tuvo una muerte cruel. No murió como cualquier otro de causas naturales, sino que en Filipenses 2:8 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y esa es la clave, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, óigame esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de darnos la fuerza para poder ser obedientes hasta terminar nuestra carrera. Que no nos quedemos a 3/4, que no nos quedemos a un 99%. Tenemos la fuerza del Espíritu que puede darnos la fortaleza de llegar a la meta. El apóstol Pablo anhelaba y decía, yo anhelo terminar mi carrera. Y queda en la palabra
el récord que la pudo terminar. Se humilló a sí mismo. Y porque se humilló a sí mismo, tuvo una exaltación, como lo leíamos en el pasaje de Filipenses. Y parte de la exaltación fue que resucitó y verificó su resurrección, cumpliendo las Escrituras. No fue un mito, no fue una historia, fue algo real que hizo que los cristianos del primer siglo estaban tan convencidos de la resurrección de Cristo que pudieron dar sus vidas por la causa del Evangelio. Usted no va a dar su vida por un mito que ande ahí rondando en el ambiente, hermano. Como dicen ahí, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Eso es cierto. Hermano, Tomás, que es muy criticado, voy a decir yo desde el concepto cristiano de fe, pues justamente se ganó la crítica. Pero Dios lo bendiga porque pudo mostrar hasta qué punto llegaba la intención de Dios, de que a ellos no les quedara ninguna duda de que no era un fantasma, que no era un espíritu, que no había resucitado en espíritu nada más, sino que había resucitado como lo había dicho. Y si resucitó va a volver también. Y le dice Tomás a ellos: si yo no lo toco, si yo no meto la mano, yo no creo, porque ya me han dicho muchas cosas y ya uno aprende. Y cuando llegó el Señor, dice: Tomás, ¿por qué no creíste, verdad? Y ahí, yo creo, no me va a decir usted si es algo bíblico, no lo es, no sé qué pasó en esa escena, el texto no nos dice más sobre eso. Pero yo fuera Tomás, aunque hablar es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que ni siquiera le hubiera tocado de la vergüenza, hermano. Yo pienso que Tomás haber, mete tu mano, y Tomás haber dicho: no, Señor, ya creo, Señor, no, por favor, perdona, no es necesario, Señor, ya creo, perdona mi incredulidad. Pero se apareció a más de 500 hermanos. Corintios nos habla de eso. Hermano, verificó su resurrección. Dice en Corintios capítulo 15, 1 Corintios, del versículo 3, dice el apóstol Pablo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Verificó su resurrección. No solamente su resurrección, sino que también se aseguró que lo vieran ascender al cielo, subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre. Eso no lo vieron, pero sí lo vieron ascender al cielo. Marcos 16, 19 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido. Yo me imagino cómo ha de haber sido esa recepción en el cielo, hermano. Ha de haber sido algo, no sé, indescriptible, inimaginable para mí. ¿Cómo ha de haber sido esa despedida cuando el Verbo dejó su lugar y vino? Ha de haber sido algo incomprensible para muchos. Pero luego la recepción, al poder ver que ahora había vencido a la muerte y llevaba en sus manos las llaves del infierno y de la muerte, hermano, y que se le había dado un nombre por sobre todo nombre, haber sido algo que incomprensible para nosotros, pero una realidad gloriosa. En Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, porque estaban viendo, hermano, y yo creo que yo hubiera sido igual, hermano. En ese momento usted no hubiera querido que nadie le hablara, que nadie lo distrajera. Si alguien llegó tarde y le digo: ¿dónde está, hermano? Yo le hubiera dicho: cállese, ¿por qué vino tarde? No quiero perder, a ver dónde se fue. O usted le hubiera dicho: ay, mire, hermano, era un acontecimiento único en ese momento, hasta que llegó una nube, dice, y los hizo que ya no pudieran ver porque los ocultó de sus ojos.
Y estando mirando fijamente al cielo, ni parpadear quisiera uno, hermano, viendo al Señor. Es un evento maravilloso, hermano. Uno se queda con la boca abierta cuando mira los trucos de magia que lo engañan a uno. Cuando usted mira que desaparecieron un elefante, no desaparecieron, fue juego de paneles negros y tantas cosas ahí, hermano. O por ejemplo, el truco aquello de que cortan a una persona en dos, ¿verdad? Y entonces está la persona y el cuerpo aquí y las piernas ahí levantándose así. Son dos, flacos, porque gorditos así como uno no podemos. Contorsionistas, que se meten en un espacio donde hay cosas negras, hermano, y sale la cabeza y saluda los pies. Allá está otro tipo, allá flaco también, contorsionista, que esté levando los pies. O los trucos, por ejemplo, aquellos de que de repente el mago hace algo y queda la persona como levitando en el aire, hermano. Igual, nunca va a haber a usted una persona de 250 libras o de 300 libras que levite, porque no hay barra de hierro tan fuerte. Siempre van a ser personas, hermano, que cualquier barra de hierro que la pintan de negro también en el juego de luces, quede ahí, ¿verdad? Y la gente está, y les aplaude y sabe todo el truco, ¿verdad? Y que pasan un círculo así, pero son argollas que tienen ciertos falsos contactos ahí que cuando pasan se abre y se cierra, hermano. Eso no fue así. El Señor enfrente de ellos comenzó a elevarse. Y todos quizá para verificar, ¿verdad? Ahí, hermano, ¿qué estaba pasando? No dice ni siquiera que ángeles lo subieron, ni siquiera como Elías, que debe ser impresionante ver a Elías cuando es arrebatado en ese torbellino. Y Eliseo identifica y dice, carro de Israel, porque vio algún tipo de vehículo celestial, carro de Israel y su gente a caballo. Eso debe haber sido sorprendente. Pero en el caso del Señor Jesús, hermano, enfrente de ellos. ¿Ya vieron que resucité? ¿Ya vieron que hablo? ¿Ya vieron que como? Ya le dije a Tomás que metiera la mano en el costado. Caminé con ustedes. Hoy el que habla soy yo. Como les dije, se va a cumplir. Y comienza a elevarse enfrente de ellos. Yo creo que esos tipos han de haber estado llorando, han de haber, no sé, una mezcla de sentimientos, de asombro. Pero lo que me pueden ver es la magnitud de valor, de fuerza y de compromiso que en ese momento ha de haber entrado en sus vidas. No sé hasta qué punto, quizás un poquito, como dice en inglés, de regret, de decir, y nosotros que no queríamos que fuera la cruz. Y nosotros que queríamos hacerlo rey de esta etapa nada más, cuando Él es el rey de todas las cosas, el creador de todas las cosas. No sé qué pasaría en la mente de todos ellos, pero el Señor quiso que así fuera. Hermanos, y cuando están viendo fijamente, dice que Él ascendía. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Fíjese que la Biblia es un libro tan maravilloso que en algunas partes los escritores, aún el Señor, a veces usa cierto sarcasmo. ¿Para qué estás mirando al cielo? Es como que es obvio, ¿verdad? Pero le están diciendo ahí los ángeles, ¿por qué estás mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús, esto es lo maravilloso, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, yo creo esa palabra y yo te espero? No te vi irte, pero vamos a ver volverte, Señor. Vamos a ver cuando vuelvas. Y cuando Él es elevado, se hace un edicto y es constituido como juez. Óigame, todo juicio se lo han dado al Hijo de Dios. Todo juicio se lo han dado al Hijo de Dios. Hechos 17:31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre?
Jesucristo, hombre. Ahora, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, como leímos en Filipenses. Y quiero volver a leer este pasaje y sobre esto meditar o entrar al centro de la meditación esta mañana. En Filipenses 2, cuando leímos, dice el apóstol Pablo, versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y aquí no voy a decir que es un sarcasmo, sino que es Pablo hablando retóricamente. Cuando hablo de hablar retóricamente es cuando usted está diciendo una verdad, pero lo pone como en forma de pregunta. Pero usted sabe que es verdad. Ya le comenté yo que en una oportunidad estaba en un lugar y dije, porque si Cristo está vivo, y alguien dijo, ay, ¿cómo que no está vivo? Sí está vivo, me dijo, ¿verdad? Pero yo estaba hablando retóricamente en este caso. Yo creo que Él está vivo. Aquí Pablo también dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, yo le pregunto, ¿habrá algún estímulo en Cristo? Dice, si hay algún consuelo de amor, le pregunto, ¿habrá algún consuelo en Cristo? Dice, si hay alguna comunión con el Espíritu, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el Espíritu Santo de Dios? Dice, si algún afecto y compasión, Señor, nadie nos ha amado como nos ama Dios a través de la persona de Jesús. Nadie ha sido tan compasivo con nosotros como lo ha sido Dios. No solamente de dónde nos sacó, sino lo que nos mantiene hoy. Alabo y bendigo el sacrificio de Cristo en la cruz y el ministerio terrenal de Jesús en la cruz. Pero hoy no me cansaré de alabar el ministerio sacerdotal de intercesión de Jesús a la diestra del Padre por todos nosotros. Every time you fail, every time I fail, every time I sin, Jesus is interceding for us. Jesús está intercediendo por nosotros. No le tomes en cuenta, son débiles. El pecado para nosotros parece algo distinto, pero para los humanos es algo difícil. Son débiles, se desaniman, se enferman en el alma. Se amargan, se enojan, pelean, hacen berrinches, pero luego se contentan otra vez. Son difíciles, pero yo los amo, los amé y los voy a ir a buscar de vuelta, intercediendo por nosotros. Hermano amado, si el Señor no intercediera por mí, hermano, el diablo ya me hubiera agarrado y me hubiera hecho un harapo, hermano, literalmente. Y si no es el diablo, yo mismo en mi propia naturaleza pecaminosa, saber dónde fregados estuviera ya. Si estando con el Espíritu a veces me le pongo al brinco todavía, porque nos falta humildad y mansedumbre a la guía del Espíritu. Todavía le reclamamos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Él no le pasó lo que me pasó a mí. Porque usted aguanta y usted lo necesita y Dios sabe qué es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. That's the plain truth. ¿O usted cree que Dios es injusto? Porque yo voy a defender a Dios. Dios no es injusto. Si permite lo que permite, Él sabe por qué lo permite. Pero a veces como que nos ponemos, ¿verdad? No, y entonces entran desánimos, entran tristezas, entran un montón. Dios sabe lo que está haciendo y recuérdese, las promesas de ese Dios son fieles. Hoy en la mañana, el Señor me motivaba a leer una vez más un capítulo que usted ha leído y usted quizás casi se lo sabría de memoria, donde se habla en Hebreos 11, en los héroes de la fe, hermano. Pero es tan importante eso. Y me llamaba la atención porque dice que por la fe aún muchos recibieron fuerza. Esa palabra quedó pegada en mi corazón. Por la fe recibieron fuerza. Entonces cuando esté cansado usted diga, echo mano de la fe, Señor, y alcanzo la fuerza que tú das en la debilidad, amado Dios. Fíjese, es tan importante esto porque dice, si hay lo que sabemos nosotros que hay consuelo en Dios, hay estímulo en Cristo, hermano, hay amor en Él. Dice, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
Y comienza a decir algo que es difícil para nosotros, pero es la doctrina bíblica a la cual estamos llamados a seguir para ser realmente bendecidos de parte de Dios. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Una vez más, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es hacerlo para mí, donde yo voy a ser el beneficiado. Vanagloria es buscar una gloria terrenal, una gloria, alguien dijo ahí que no me merezco, cierto, una gloria como la gloria del mundo. El mundo pasa, su gloria pasa. Especialmente ahora, ¿se ha dado cuenta usted de que la fama, así como viene, se va? Hay gente que es bien famosa, hermano, y de repente surge alguien de la noche a la mañana en su misma área que es más famoso, más famosa que ella, hermano, y se olvidaron del primero. Y ahora van por el segundo. Y cuando este se cree estar en la cima, surge otro, hermano. Esos pobres sufren, hermano, porque ha de ser terrible. Hermano, de hecho las estadísticas así lo hablan. Gente, la otra vez hablaba con una persona que no hay ningún humano que pueda tener la capacidad de recibir el halago de miles de personas que griten su nombre, que se vuelvan locos o locas en su nombre, hermano. Por ejemplo, esos artistas que llenan estadios. Le voy a hablar, por ejemplo, uno que para mí, como persona, no le voy a decir, no me voy a malinterpretar en el hecho espiritual, ¿verdad? Pero como persona, como artista, meramente artista, como cantante, como bailarín, hermano, yo creo que marcó una época, el señor Michael Jackson, ¿verdad? Especialmente cuando inventó el moonwalking, hermano. ¿Sí sabe cuál es el moonwalking, verdad? Se lo haría, pero no lo puedo, hermano, ¿verdad? De repente me caigo por hacerlo, ¿no? Gente gritando. Y ojalá dijera yo, jovencitas, ¿verdad? Que todavía están en una etapa de madurez emocional y que cualquier fulano pues las emociona, ¿verdad? Pero viejas. Miles. Hermano, y ni siquiera eran 4 o 5. Él nada más. Porque la música y los músicos y la banda ni siquiera los enseñaba. Él nada más. Se quita un guante o saca un guante. ¡Ah! ¡Un guante! Y ni siquiera de béisbol para evitar un jonrón o algo así, ¿verdad? Porque viejo. Un miserable guante blanco. O tira un sombrero. ¡Y ¡ah! Hermano, ahora. No sé por qué se ríen. No sé si era porque gritaban. Pero óigame. Pero después de estar en esas luces, en esa euforia, en esa adrenalina, llegar a un cuarto de hotel y sentir su miseria de la soledad. Pienso en otra, para mí una de las voces más únicas y exclusivas de este último tiempo. Comenzó cristiana, ojalá se haya arrepentido. Whitney Houston. Aparte de que yo le he dicho, mi película preferida es El Bodyguard. No por ella, sino por el papel que hace el protagonista. Pero ahí canta y creo que estaba en su mejor tiempo, y ver esa tonalidad, hermano, ese pitch de la voz, hermano, que tiene, wow, uno dice. Y gente que se quitó la vida. Ahora, ¿por qué cree usted? Porque nadie es capaz de poder merecer gloria. Nadie. Después de estar en eso, ver su desgracia humana, ver su soledad, ver sus limitaciones. Hermano, eso a cualquiera lo deprime. Gente que podía estar en una gloria y de repente, hermano, ver su realidad. Hermano, caían en unas depresiones horribles, hermano, y por eso estaban siendo adictos a ese tipo de drogas. Es la realidad. La vanagloria. Entonces dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Si a usted le dan algún halago, hermano, llévelo a la cruz de Cristo.
Por pequeño que sea, acostúmbrese desde ya a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y subrayo esto, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el punto. Esa actitud la tuvo el verbo de vida que nació en pañales, que fue despreciado, que fue abandonado por el Padre, que llevó una muerte de cruz tortuosa. Esa actitud hubo en él. Y dice, haya pues en vosotros esta actitud en Cristo, que aunque existía en forma de Dios, oiga esto, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, a mí no me hacen eso. De mí no van a estar hablando. A mí no me faltan el respeto. A mí, hermano. Alguien decía esto, un pastor que yo respeto muchísimo, por su celo, por la enseñanza bíblica. Decía a su congregación, aún quizá pastor, dice, who do you think you are? What do you deserve? Y pregunto, ¿qué merecen ustedes? Pues yo me voy a tomar esa atribución hoy. ¿Quiénes ustedes creen que son? ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué merecen ustedes? Hermano, ¿qué me creo yo? ¿Qué merezco yo? Si Dios me ha dado todo lo que yo no merezco. Todo lo que yo no merezco me lo da. Hermano, pero mire, ¿será que a lo menos no merecen? ¿Sabe qué merecíamos nosotros? El infierno. Porque nacimos siendo pecadores. En pecado nos concibieron nuestros padres. Así dice la Biblia. Entonces no merecemos nada. Y cuando vemos esto, hermano, dice que el Señor no consideró el ser igual a Dios, que era un hecho, como algo que aferrarse. Hoy somos lo que somos por la bendita misericordia de Dios. Y ese es el punto. Sino que se despojó de sí mismo. Willingly. Una actitud voluntaria. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta expresión, y esto es lo importante, y aquí es donde quiero reafirmar lo que le estoy diciendo. Esta expresión nos revela, óigame bien esto, porque es importante, que todos los hombres son siervos. Todos los humanos son siervos. Y la palabra siervo es literalmente esclavo. Hoy podemos cantar cantos de libertad porque Él nos ha hecho libres. Y estamos libres en Él, sometidos a Él, porque Él es el que nos ha dado esa libertad espiritual. Pero no hay ser humano que diga, bueno, pues yo no me quiero someter al señorío de Cristo porque soy libre. Usted no es libre de nada. La palabra de Dios claramente habla. Vean Romanos 6:18 dice. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Vea lo que dice. Dice, habéis sido libertados del pecado. Es decir, si a mí el Señor me ha liberado o me ha libertado del pecado, me está diciendo la palabra que era esclavo. Porque nadie que sea libre puede ser liberado. Es decir, que éramos esclavos del pecado. 6:22 de Romanos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El mismo principio, Gálatas 4:8 dice, vea esto, escuche esto, Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, ¿qué dice ahí? ¿Eras qué? Erais libres. Cuando no conocíais a Dios, erais libres. Ibas a donde querías, hacías lo que querías, lo que tu voluntad te dictaba. ¿Qué dice la Biblia? If you believe the Bible, if you believe that the Bible is the inspired word of God,
dice, en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces le pregunto, ¿habrá alguien que tenga, según lo que la Biblia enseña, el peso para decir, no, yo antes era libre? La Biblia dice que estamos esclavos del pecado y éramos esclavos, estamos esclavizados por aquellos que por naturaleza no son dioses. Y muchos de acá quizás lo puedan testificar, quizás no en carne propia, pero quizás por personas que han conocido. Hermano, gente que es esclavizada a ídolos de madera, llámense vírgenes, santos, o quizás muchas supersticiones, hermano, que están y estaban en las casas de muchos. Sigue diciendo en Filipenses 1, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, mire esto, hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación que produce gloria es la humillación en obediencia a la palabra de Dios. Le voy a repetir eso. La humillación que produce gloria es la humillación en obediencia a la palabra de Dios. Yo no le traigo un mensaje para que usted venga y tome una humillación por cualquier causa. Yo quiero que hoy salgamos de este lugar sabiendo de que nos conviene aprender a ser mansos y humildes ante la palabra de Dios, ante el plan de Dios que es revelado a través de su palabra. Dice que por haberse humillado, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, como lo hemos leído, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, para ir concluyéndole, algo muy importante de saber, porque usted me dirá, amén, pastor, eso yo sé, de que en Jesús eso se cumplió, pero what about me? ¿Qué acerca de mí? Bueno, algo muy importante es que la posición que Jesús ganó en la Escritura nos revela que los que hemos confesado a Jesús como Señor, óigame esto, los que hemos confesado a Jesús como Señor y aquellos que no lo han hecho, ¿qué están esperando? Hermano, el señorío de Cristo es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Resucitó, verificó su resurrección, fue elevado delante de ellos y se sentó a la diestra de Dios. Ya le dije yo que son conceptos demasiado elevados para nuestra mente, que tiene límites. Dice que en Él, no por Él, sino que en Él fueron creadas todas las cosas. De igual manera, nosotros estamos sentados con Cristo. Y usted me dirá, pero pastor, no me hace sentido porque yo estoy aquí. Está aquí, pero también está allá. Está sentado posicionalmente con Cristo en los lugares celestiales. El decreto ha sido dado, la orden ha sido dada. Los lavados con la sangre de Cristo están sentados con Cristo a la diestra de Dios. Y Efesios capítulo 2, versos del 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, mire qué maravillosa palabra, Él es rico en misericordia, dice, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora vea esto, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, listen to this, siglos venideros. Se cree viejo, aborte ese pensamiento. Usted tiene vida eterna, yo tengo vida eterna, hermano, para largo. Dice, para mostrar en los siglos venideros, las edades venideras. ¿Qué va a pasar después de esta dimensión? ¿Qué va a pasar cuando este mundo sea destruido y reconstruido? No sé. Pero va a ser algo maravilloso porque dice que a fin de que en nosotros que creímos se muestren los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Cualquiera que diga, el evangelio es una religión ahí de ritos y de pensamientos litúrgicos, hermano, no ha conocido el mensaje de la eterna palabra de Dios que nos revela a un Dios que ha creado todas las cosas, que murió, resucitó, volverá, instaurará un reino milenial y luego de la puerta eterna del reino eterno, donde habrán cosas que ojo no ha visto, que oído no ha ido, pero la palabra de Dios dice que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. That's the gospel. Ese es el evangelio. Ahora, como yo estoy sentado con Cristo, el apóstol Pablo me dice, haya esa actitud en ti también. Haya esa actitud. Una autohumillación a la palabra de Dios. Le termino con esto. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Valga la redundancia, la poderosa mano de Dios no son los ministerios, esa es una falsa enseñanza. La poderosa mano de Dios es la providencia divina, el poder de Dios que está por ahí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí entra lo cotidiano. Pastor, pero mi cuerpo está haciendo eche la ansiedad sobre Él. Pastor, pero mi economía no está tan buena, eche la ansiedad sobre Él. Pero mi situación legal, eche la ansiedad sobre Él. Dice la Biblia que Él tiene cuidado de vosotros. David dijo esto: fui joven, envejecí, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos creen esa palabra, la aceptan y dicen amén? Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. O gloria, no sé si de la otra versión. Mire, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. Hermanos, este es un pasaje nada más, no me voy a cansar de recordárnoslo a nosotros. Dios tiene promesas eternas para nuestras vidas. Yo y sí, terminando, les leo nada más unas declaraciones de un pensador muy respetado en círculos teológicos. C.S. Lewis dijo, y le leo en inglés, si me entiende o no me entiende, pues espero que me entienda, pero yo sí me entiendo. C.S. Lewis dijo esto: humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Se lo voy a tratar de traducir. Humildad no es pensar menos de sí mismo, sino es pensar menos en usted mismo. Humildad no es que, es que yo no valgo nada. No, no, si usted vale la sangre de Cristo. Es como el concepto de mansedumbre. El concepto de mansedumbre es fuerza controlada. La Biblia no dice que seamos mansos. Es lo que le he dicho yo. El caballo que está ya domado o amansado, ¿perdió su fuerza? El toro, no me va a decir usted, nos está diciendo toro. No. El toro que fue ya domado o amansado, ¿perdió su fuerza? Lo único es que es fuerza controlada. El valor que Dios nos ha dado sobrepasa todo valor humano. Entonces, no diga usted, mire, yo no, es que yo, y por eso me he visto así, todo viejito y rotito, ¿no? Eso no es. Humildad es, usted sepa lo que vale, lo que es, las promesas de Dios, pero que no piense tanto, no pensemos tanto solo en nosotros. Hermanos, Dios se va a encargar de nosotros. Mientras más nosotros podamos hacer bien el trabajo que está por delante de nosotros, Dios se va a encargar de nosotros. Muchas veces pienso yo, no le voy a decir Dios me dijo, no, pero pienso yo que muchas veces no vemos la magnitud de la bendición terrenal de Dios en nuestra vida, porque solo en eso andamos pensando. Entonces dice, piensa más en mí, piensa más en lo eterno, piensa más en tu verdadero destino. Yo me voy a encargar de que no te falte nada, yo me voy a encargar de posicionarte donde tienes que estar. Decía otro personaje aquí, true humility is absolute obedience and dependence of God. La verdadera humildad es absoluta obediencia y dependencia de Dios.
Usted y yo queremos hacer muchas cosas, pero decimos, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Señor. Y le leo con una comparación, termino con esta comparación que yo veía acerca de los orgullosos y los humildes. Los orgullosos lo voy a decir con libertad, porque aquí no hay nadie. Todos somos humildes. Dice, los orgullosos se enfocan en los fracasos de otros. Los orgullosos se autojustifican, son extremadamente críticos y buscadores de errores. Los orgullosos miran sus vidas a través de un telescopio, pero las vidas de otros con un microscopio. Los orgullosos miran de menos a quienes no son tan espirituales o tan comprometidos como ellos. Los orgullosos creen saber quiénes son verdaderamente humildes y quiénes son verdaderamente orgullosos. Es decir, que son fáciles para decir, esa persona sí es humilde, ese es humilde. No, ese es un orgulloso de 7 solas. Los orgullosos creen que todo el mundo es privilegiado en que ellos estén involucrados. Le voy a dar el gusto de poder tener una media hora con usted. Orgullosotes, ¿verdad? Orgullosos, dice, se sienten privilegiados en que ellos estén involucrados. Ahora los humildes, ahí le va usted. Lo primero me vino a mí. Ahí le va usted. Los humildes se dan cuenta de sus pequeñeces y tienen una contundente necesidad de crecimiento. Cada vez dicen, yo necesito saber más, yo necesito hacer más, yo necesito tener más amor, yo necesito tener más búsqueda. Los humildes son compasivos y perdonadores. Estamos orgullosos, ¿no? No, ¿cómo me puedo hacer eso? Es que es intolerable, eso es impensable. ¿Cómo? A mí, de todos, a mí. Híjole. Los humildes, dice, buscan lo mejor en otros. Yo tengo muchos errores, pero usted como es humilde dice, pero a veces hace cosas buenas el hombre. Pero a veces le atina. Ve lo bueno en otras personas. Los humildes tratan de ganar personas y no ganar argumentos. Por eso los humildes pueden bajarse, pueden hacerse débiles con el débil, con tal de ganar esas vidas para Cristo, si está en la voluntad de Dios que así sea. Dice, los humildes se dan cuenta que solo Dios conoce los verdaderos motivos de las personas. Y es una verdad absoluta, solo Dios conoce los verdaderos motivos. No podemos, usted y yo no podemos decir, es que lo hizo por eso. Usted no sabe. Se va a ver más lindo, más linda con la boca cerrada. Usted no sabe. You and me, we don't have the capacity to judge. Si algo podemos juzgar en alguna vez será de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es lo único que podemos hacer. Pero los verdaderos motivos no lo sabe. Nosotros no sabemos, hermano, hay tantas reacciones que los adultos tienen por traumas que han tenido en su vida. Hermano, que han marcado la vida. Y hasta que uno se sienta y escucha todo eso, entonces uno dice, ay, con razón es así. Y yo que lo juzgaba tan feo. Y yo que decía esto, pero no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dice, los humildes dejan los juicios del corazón en manos de Dios. Y la última, los humildes reconocen que no merecen las oportunidades que Dios les da. Como yo no merezco la oportunidad que Dios me ha dado de estar enfrente a ustedes y el enorme privilegio que tengo de este ministerio, voy a tratar hasta el último de mis días, o es mi deseo, de hacer lo mejor que pueda, reconociendo, hermano, que la gloria y la honra siempre debe ser para Dios. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana, porque tu palabra nos recuerda, Señor, de que nosotros
somos lo que somos